Buenas tardes, mi nombre es Michael Yepes, yo soy integrante del área de investigación del Museo Casa de la Memoria. Estoy acá por ser líder social hace más o menos 11 años. Eso me ha permitido pues tejer un poco de las dinámicas y los contextos territoriales con el componente de memoria como lo habla el museo. Si vamos a, digamos, a adentrarnos un poco en el tema de memoria, hablando desde el conflicto y la violencia, que es lo que pretende este espacio, pues es importante tener en cuenta que este lugar está amparado y se basa en la Ley 1448, que es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Partiendo de ahí, hay que diferenciar ciertas cosas. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de la población víctima del conflicto reconocida desde la ley, pues hay unos actores armados y unos actores estructurales por los cuales se ubican o se tipifican como víctimas del conflicto. Por ejemplo, el narcotráfico, toda la dinámica que envuelve el narcotráfico no arroja víctimas del conflicto armado según la ley. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que podemos inclusive llevarlo a hechos victimizantes específicos para esta ciudad o este departamento, que son como los más referentes. Entre ellos está el desplazamiento forzado, está el homicidio y está la desaparición forzada, ¿cierto? El desplazamiento forzado, pues digamos que de alguna manera tiene un hilo histórico muy particular para la ciudad de Medellín, porque es el que permite que se configure la ciudad. De hecho, en la década más o menos de los 80, la ciudad crece el doble debido al desplazamiento forzado masivo que se venía dando en la ruralidad. La población viene hacia acá y se ubica en las periferias y lo que hoy se conoce como los barrios populares. El desplazamiento forzado sigue siendo parte del presente, pero ya no se da en términos masivos, sino que se da a través de una dinámica que se llama gota a gota. Entonces, el desplazamiento forzado ahora es intraurbano. Hoy desplazan una persona, mañana desplazan una familia, y así digamos que se va dando la dinámica, y eso de alguna manera lo que ha hecho es que se invisibilice mucho ese proceso de desplazamiento forzado. Sin embargo, sigue siendo parte pues, del presente de las dinámicas del conflicto del país. Ya cuando hablamos de la desaparición forzada, lo voy a ubicar directamente sobre todo en el caso de Mujeres Caminando por la Verdad, porque con ellas hay un asunto muy específico que tiene que ver con el tema de Operación Orión. Resulta que la Operación Orión fue una operación militar que se hace el 16 de octubre del 2002. Antes se dieron más operativos militares y durante esos procesos de las operaciones militares desaparecen alrededor de 250 personas, de las cuales se dice la mayoría están en un lugar que se llama La Escombrera, que se ubica en la Comuna 13. A estas personas todavía le siguen haciendo proceso de búsqueda la organización Mujeres Caminando por la Verdad, y es un proceso muy particular, sobre todo de reparación simbólica, porque es un caso de búsqueda que siguen acompañando múltiples organizaciones y que hace parte también de lo que tiene que amparar la Ley 1448. En términos del desplazamiento forzado, la desaparición forzada en este caso, es importante tener en cuenta que es un proceso que se da sobre todo bajo una dinámica de violencia que el mismo Estado genera, porque la Operación Orión es articulación entre el paramilitarismo y la fuerza pública a la hora de hacer pues la intervención militar. Miramos en términos de Antioquia, pues yo ya te lo había nombrado un poco, resulta que las dinámicas de desplazamiento forzado, desaparición forzada, diferentes hechos victimizantes, tienen, digamos, una dinámica como que no es lineal, que crece y decrece de acuerdo a los contextos, pero que hay unos puntos referentes en el tiempo que sí generan mayor magnitud. Por ejemplo, para Medellín el 91 representa la mayor cantidad de homicidios, para el resto del departamento no es así, pero se magnifica, por ejemplo, aproximadamente en los 2000, y después del 2003 vuelve y baja la cantidad de hechos victimizantes, sobre todo de masacres y homicidios, en diferentes municipios del departamento. Pero esto pues también que genera o que refleja que Medellín sigue creciendo en términos de las personas que por esos hechos victimizantes vienen a dar acá, ¿cierto? Entonces familias que les mataban o asesinaban la mayor cantidad de sus familiares o algunos familiares venían a la ciudad a tener unas dinámicas de seguridad en la ciudad, y por eso digamos que eso fluctúa mucho. Yo no te puedo decir concretamente cuáles son las cifras para el departamento de Antioquia, porque es algo que tiene que ver con procesos de triangulación.
Entonces, la Comisión de la Verdad tiene unas cifras, el Registro Único de Víctimas tiene unas cifras, ¿cierto? El Centro Nacional de Memoria Histórica, que intenta temas de diferentes hechos victimizantes para el departamento, pero que, digamos, hay una brecha que se establece ahí, un punto coyuntural, que es el tema de los acuerdos de paz en el 2016, donde la cantidad de masacres, la cantidad de desplazamientos, la cantidad de homicidios vuelve y sube, no con la misma frecuencia o con, digamos, el mismo impacto de hace años, pero sí ha ido creciendo, y eso establece una pregunta de qué pasa en el presente en esos territorios, donde cambia la dinámica con los actores armados que se establecen ahí. Ese tema, digamos que en términos de hablar de víctimas del conflicto armado y reparación integral a las víctimas, es un tema que no entra tanto, porque es un tema que se ha trabajado más, sobre todo desde el narcotráfico y desde otras dinámicas que no generan en sí los actores armados que se han reconocido como responsables o victimarios desde los diferentes hechos victimizantes que se establece bajo la ley. Lo que podría de pronto entrar ahí como a nombrar es que esa dinámica de la trata de personas es algo que se ha establecido mucho en algunos territorios, sobre todo cuando se establece el tema de, no sé, por ejemplo, el turismo, cuando se establece un tema de una apertura comercial del territorio, porque es como algo que viene encaminado también bajo ese fenómeno o ese espectro económico.